nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria del Papa San León Magno y vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con humildad, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu Iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica, te pedimos, por intercesión del Papa San León Magno, que permaneciendo firme en tu verdad, goce de una paz continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora, en cambio, es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al cielo. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago
brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. La espera en el reino de Dios era un común denominador en tiempo de Cristo. El pueblo de Israel era un pueblo religioso que por lo tanto esperaba que se cumplieran las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo. Sin embargo, no todos entendían como reino de Dios la misma cosa. Para unos el reino de Dios era más bien expulsar a los romanos. Era un reino político en el que el Señor nombrara un rey que dirigiera los dictámenes del pueblo de Israel. Estaban subyugados por medio del imperio opresor que era el imperio romano, tenían que pagar impuestos, tenían que cumplir sus leyes, aunque había cierta independencia en algunos ámbitos, sobre todo el religioso, en otros muchos, en el ámbito civil, tenían que hacer aquello que venía desde Roma, las directrices marcadas por el César. Y por lo tanto muchos esperaban un reino de Dios que estaba marcado por la expulsión del imperio opresor. Otros de ellos, los fariseos sobre todo, esperaban la llegada del reino de Dios en cuanto al cumplimiento de esas promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel, identificadas en la salvación. Para ellos la llegada del reino de Dios significaba la venida de la salvación. Ellos cumplían con un pacto. Su parte del pacto era subir al templo a rezar, cumplir una serie de leyes y normas rituales, pagar el diezmo de lo que ganaban, hacer evitar el mal, cumpliendo los 10 mandamientos, el decálogo. Y con eso quedaban justificados. Ellos esperaban la recompensa. La venida del reino de Dios para ellos era una recompensa donde Dios les pagaba el bien que ellos habían hecho. Habían cumplido la parte que a ellos les correspondía de su contrato y esperaban que Dios cumpliera la parte que a Yahvé le correspondía. Pero el reino de Cristo no se identifica ni con el reino político que esperaban unos, ni con este reino de satisfacción de una deuda que esperaban otros. El reino de Dios, identificado en Jesús, es la llegada del reino del amor, de la paz, del perdón de los pecados y por lo tanto de la justicia divina, no de la justicia de los hombres. ¿En qué consistía, por tanto, el reino de Dios? En aquello que dice el prólogo de San Juan, que la luz vino a los suyos y muchos no la recibieron. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros qué reino de Dios esperamos? ¿Esperamos el reino de Dios que Cristo nos trajo? ¿El perdón de los pecados? ¿La paz que uno recibe cuando se fía de Él y pone su vida en sus manos? ¿O esperamos un reino de Dios más bien identificado con el Dios tapagujeros? El Dios que me quita los problemas. Estoy necesitado, vengo a pedir al Señor. Vengo a pedir cosas legítimas. ¿Cómo no va a ser bueno pedir la sanación física? ¿O cómo no va a ser bueno pedir el trabajo para los tuyos? ¿O que tu hijo o tu hija encuentren una persona con la que contraer matrimonio religioso y por lo tanto vivir en familia? Pero tienes que entender que no solo tienes que venir a pedir, que también tienes que venir cuando no tienes que pedir, porque hay alguien que te espera. Ese es Dios. Que tienes que venir no solo a pedir cosas materiales, porque también tienes alma. ¿Y estás cuidando tu alma? ¿Estás pidiendo al Señor que te dé la santidad? Es decir, que te ayude para superar tus limitaciones de carácter, para ser más generoso o más humilde o más misericordioso y perdonar como a ti te gusta que te perdonen. El reino de Dios es el amor de Dios que se siembra en nuestros corazones y que tiene como finalidad transformar nuestra alma para que amemos como Él nos ama. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pregúntate, ¿y qué espero yo de Dios?
¿Soy como los fariseos que solo esperan la contraprestación al cumplimiento de la parte del contrato que ellos han realizado? ¿O por el contrario pongo el corazón en mi relación con Dios? Intento amar, lucho por corresponderle, y aunque no tuviera nada que pedir, aunque no tuviera pecado que confesar, vendría porque necesito encontrarme con aquel que me ama y que es mi Señor. El reino de los cielos ha venido a nosotros. ¿Cómo lo acogemos? Muchos, decepcionados, abandonaron a Cristo porque esperaban ese libertador político y Cristo no lo era, o porque esperaban únicamente un Dios cómodo que no les complicara la vida, que les diera lo que ellos pedían, lo que habían compactado en el pacto y nada más. Dios es mucho más grande y viene a compartir contigo su vida divina, pero también viene a transformar la tuya y tienes que ser dócil a su voluntad, dúctil para dejarte transformar por Él. Que sea así y que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea reflejo del amor de Dios, instrumento del Señor en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en el amor que Dios les tiene. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu Iglesia, para que tu grey crezca y se desarrolle en todas partes, y sus pastores, bajo tu guía, sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra
y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia López Climent y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele
la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu Iglesia, alimentada en esta mesa santa, para que, dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.